En el día de hoy vamos a hacer una exposición de acuerdo al desarrollo del modernismo en América Latina a inicios del siglo XX, en los periodos comprendidos de 1910 a 1939. En mi grupo me están acompañando Gloria y Kevin. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Dentro de la fascinante recorrido que durante estos meses hemos venido realizando, en esta ocasión llegamos a América Latina para descubrir los inicios y el desarrollo de la modernidad en esta región. Guiados por las preguntas planteadas para la tarea 4, nos proponemos explorar las 3 primeras décadas del siglo XX en cuanto a las inquietudes renovadoras que buscan la reafirmación de la identidad nacional en los países de la región. Como lo afirma la profesora Ivonne Pini, aun cuando no se puede caer en falsas generalizaciones con respecto al imaginario latinoamericano de esta década, si se encuentra una búsqueda de afirmación de los elementos comunes sin alejarse del todo del lenguaje y las vanguardias europeas. Bueno, aquí vamos a dar inicio con una investigación que Gloria nos va a hacer el favor de hablarnos sobre ello. Correcto. El contexto histórico y cultural de ese periodo es muy interesante. En los comienzos del siglo XX, en América Latina, estaban sucediendo muchas cosas en cada uno de los países que se habían formado luego de las independencias del siglo anterior. Se intentaba consolidar como naciones y estadísticos que, si bien en un principio siguieron las vanguardias europeas, empezaron a cuestionarse y a buscar un lenguaje propio. Es así que en la literatura nos encontramos con figuras como Rómulo Gallegos de Venezuela, Pablo Neruda en Chile, José Martí de Cuba, Rubén Darío de Nicaragua, entre otros. Y también una gran cantidad de artistas en toda la parte de América Latina, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, en Brasil, a Cândido Portinari, de quien estamos viendo acá este óleo que se llama Mulata Sentada y que fue pintado en 1935. También de Brasil tenemos a Tarsila do Amaral, a los cubanos Víctor Manuel García y Amelia Peláez, en Perú Pedro Figaris, y el argentino Emilio Petroruti, de quien vemos la obra Última Serenata, que fue elaborada en 1937. En estas naciones hubo estos movimientos. Más adelante vamos a hablar específicamente de México y de Colombia, por eso acá no estamos mencionando esos artistas, pero se inició más bien con el muralismo de México y eso generó como una corriente en toda América Latina ligado al asunto político y social. Entonces vamos a ver que estos pintores empiezan a cuestionar el arte de las academias y empiezan a buscar su lenguaje y a mostrar los personajes de cada nación y a buscar cosas costumbristas y cosas que muestran los acontecimientos sociales de cada una de estas naciones. Sigue Kevin. Ok, para entender un poco sobre el tema que les vengo a hablar, cabe aclarar que el modernismo fue un movimiento literario que se desarrolló entre los años de 1890 y 1810. Fue un pilar que se centró fundamentalmente en el ámbito de la poesía, también en el ámbito que fue la profunda renovación del lenguaje. También representaba una idea de unión entre el romanticismo y el realismo, pues también ayudó a tener una mente más abierta y tener correspondencia pues a las artes tales como la literatura, pintura, música y escultura que lo conocemos actualmente. Para ser más específicos, el origen del modernismo en Colombia, curiosamente, fue en los procesos de la independencia. Pues en el caso de Colombia, pues sucedió en el estallido emancipatorio del 20 de julio de 1810, donde surgió como una semilla de la nueva generación de artistas que hoy conocemos como
como artistas modernos o artistas del modernismo, con la idea de alejarse de las tendencias europeas y crear pues también un arte de lo más propio, es decir, que trataban de ser lo más auténticos posibles en ese sentido. Los personajes se incursaron más que todo sobre sobre la poesía, instaurando una nueva escuela literaria que se conoció como el modernismo en Colombia. Estos se instalaron en la segunda mitad del siglo XIX. También cabe resaltar que el modernismo se considera como uno de los primeros movimientos literarios propios en Latinoamérica en general, pues que se originaron en dicha época. Fue un movimiento que estuvo también bañado sobre una tradición conservadora que surtía guerra tras guerra y como resultado los procesos de independencia. Por eso es que hay que tener algo en claro que no hay que extrañarse que los escritores utilizaran este movimiento del modernismo en Colombia para poder evadir de los problemas o de las guerras que se sucedían en ese entonces, que hoy conocemos como evadir la realidad. Otro factor fundamental fue la mutua influencia de diversos autores que también... Dime. Qué pena. Porfa, me dices qué diapositiva te pongo, ¿listo? Vale, vale. Esto surgió, dejemos en la diapositiva en general, porfa. ¿En cuál? ¿Ahí? Yo diría que la de la literatura. No, ahí en modernismo en Colombia, ahí está bien. Listo. Siguiendo este lineamiento, pues es importante saber que el intercambio de sus obras y de la amistad establecieron un marco de una nueva tendencia artística, ¿no? En ese entonces se dio a través de la creación de espacios de divulgación literaria en donde se tomaba como protagonismo la escritura y en otros momentos la literatura colombiana. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Dentro de las características del modernismo colombiano, o sea, como lo dije anteriormente, se utilizaba más que todo la evasión de la realidad. También la literatura modernista desarrolla pues una época de conflictos y de inquietudes, tanto sociales como políticas, pues por lo tanto dichos autores buscaban evadir estas realidades a través de la construcción de historias en otros tiempos y en otros lugares en ese entonces, ¿no? También otra forma de lograrlo fue a través de las temáticas relacionadas con la intimidad, que quitaban pues la atención de los problemas sociales y pues ponían más asuntos personales del ser humano, ¿no? El romanticismo y el erotismo también tomaban gran importancia en Colombia en ese entonces dentro de la corriente literaria. El hecho de que la mujer aparecía como un sujeto que se presentaba como un ente divinizado y se presentaba pues como los romances complejos e imposibles de alcanzar. Seguimos con el siguiente, por favor. Con el origen. Listo. Dentro de los autores del modernismo en Colombia encontramos a José Asunción Silva, que estuvo desde el 1865 a 1896, perdón. Él se hizo destacado por su obra del naufragio, que su obra gozaba de gran reconocimiento y se considera pues como el padre del modernismo en Colombia, ¿no? También tenemos a Guillermo Valencia Castillo, que estuvo desde el 1873 a 1943, que se destacó por su obra poética, pero también tuvo pues participación en la política como diputado, diplomático e inclusive candidato a la presidencia colombiana en ese entonces. También tenemos a Eduardo Castillo, que su lapso de vida fue de 1889 a 1938. Personaje importante para Colombia fue un poeta, periodista, también fue reconocido por sus poemas que tenían un enfoque que oscilaba entre el erotismo y la pureza que tenía
el positivismo en ese entonces, ¿no? También tenemos a Baldomero Sanín Cano, que este fue desde 1861 a 1957. Fue un amigo cercano de José Asunción Silva, fueron colegas en ese entonces. Gracias a él fue que conoció la literatura francesa de la época, después de la muerte de su amigo, en este caso de José Asunción Silva. Este se convirtió pues en el principal promotor de la literatura modernista. Sus obras constaban principalmente de ensayos y críticas literarias que pues, se publicaban en los diferentes diarios de la capital colombiana, en este caso Bogotá, que se generaban en esa época. Pues para culminar tenemos las características dentro de la literatura, que era, pues como ya lo había dicho, la evasión de lo real, de lo que pasaba, el marginamiento de lo cotidiano, pues en el arte como el arte por el arte, la literatura dio como resultado a un juego libre, pues en la fantasía. También en Colombia se dieron características en general como lo fue que lo nacional, los autores modernistas, perdón, velaban porque este modernismo predominara en lo local, en lo nacional, ¿no? Y que sobre lo extranjero diera más peso lo que se tenía en ese entonces. También la provincia y provincianos que se otorgaban a la literatura colombiana daban una credibilidad y autenticidad en la vida de dichos autores. No hay que creer, ellos decían que hay que creer en el país, en la imaginación y en la lucha cotidiana, ya que no hay otra salida de esta oportunidad, ¿no? Y para culminar, puedo decir que algunos autores que fueron pilar clave en este tema y en Colombia eh, fue Tomás Carrasquilla, que él problematiza o problemiza, perdón, a los modernistas en Colombia. Él se hizo destacado por luchar y por hacerse oír sus ideas a los modernistas. También encontramos a Cepeda Zamudio, que él otorgó a la literatura colombiana el primer libro de cuentos absolutamente contemporáneos y colombianos, y un reconocido escritor que es un ente importante en Colombia y que se considera como patrimonio artístico y cultural es Gabriel García Márquez, que hizo valorar su escritura sobre todas las cosas. Muy bien. La literatura y el arte estuvieron de la mano en todo este tema del modernismo, porque muchos de los impulsos que se tuvieron en todos los países tuvieron que ver con la divulgación que hacían estos intelectuales de las ideas modernistas. El arte en Colombia a principios del siglo XX, digamos que tuvo que ser redescubierto en épocas recientes, porque en general se ha tenido en cuenta que en Colombia el arte, digamos que es válido a partir como de 1950. Entonces, vamos a mirar estas personas que estuvieron a principios del siglo XX. Entre ellos hay un grupo que se denominaba el Grupo Bachué. El Grupo Bachué toma su nombre de una escultura que elabora Rómulo Rosso, y ellos, en conjunto con otros intelectuales y escritores, ellos tenían un manifiesto que se llamaba el Manifiesto Bachué, y que lo publicaban en las lecturas dominicales del diario El Tiempo. Aquí tenemos una parte de ese manifiesto donde ellos dicen que el europeísmo prácticamente ha fracasado. Solo nos queda una orientación hacia nosotros mismos, hacia la tierra. Único remedio, ser nosotros. Es decir, buscar toda la identidad. Miremos la diapositiva de Rómulo, por favor, Caterine.
Este escultor y pintor chiquinquireño vivió entre 1899 y 1964. Como les comentaba, hizo parte del grupo Bachué y trabajó el tema indigenista. Su obra Bachué, que vemos acá a la izquierda, que fue una escultura en bronce elaborada en 1925, obtuvo mucha resonancia porque fue presentada en la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla, España. Él trabajó muchísimo con clientes europeos, fue muy reconocido. A la derecha vemos otro bronce de Rómulo Rosso que se llama Tequendama, que fue elaborado en 1929. De hecho, él hizo 3 esculturas en bronce que fueron Bochica, Bachué y Tequendama. Él después se fue a vivir a México, y en México también fue muy reconocido como escultor, y de hecho hay un artículo que habla de 2 colombianos en México y hace referencia a Rómulo Rosso y a el escritor Porfirio Barba Jacob. La siguiente. Esta escultora y pintora bogotana es Ena Rodríguez, que es una escultora muy interesante. Ella también fue firmante del manifiesto Bachué. Ella vivió entre 1915 y 1997 y fue la primera mujer en recibir una beca para estudiar en el exterior. Esta mujer, siendo una chica de 15 años, se desembarca en París para conocer los grandes pintores, los grandes maestros, y tuvo oportunidad de hacer una exposición, participar en la exposición de otoño de París del año 1930 y se me escapó la fecha, pero esa es una exposición en la que los jurados eran artistas muy renombrados de París. A la izquierda vemos un autorretrato en carboncillo que fue realizado en 1930. Observe que ella tiene unas facciones de mujer, pero el torso parece que fuera de un muchacho, porque ella, para ser los años de inicio del siglo XX, era una mujer que lo que hoy en día llamaríamos un no binario. Ella tenía una identificación de género muy particular y eso le ocasionó grandes problemas, porque imagínense ustedes, Colombia en el año 1930, bien conservador, pues obviamente tuvo muchos problemas. A la derecha vemos una escultura que es una talla en madera que se llama Cabeza de Negra, que fue elaborada en 1932, que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Colombia. Ena Rodríguez también fue directora de la primera Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los Andes, de la sección para señoritas, porque pues a principios de siglo también existían esas cosas de que las mujeres por un lado, los hombres por el otro, y ellos pues le dieron mucho impulso a esa escuela de los Andes, y ella fue una persona muy reconocida tiempo después, como siempre sucede. La siguiente. Yo no le puse los nombres si no lo puse en lo anterior, no importa. Este es Andrés Santamaría. Andrés Santamaría, él se educó en Europa y regresó a Colombia en 1933 y fue director de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Santamaría es bien importante porque él fue y se educó en Europa, y cuando regresó, pues obviamente estuvo allá en contacto con todas las vanguardias y todo esto, y cuando vino a Colombia, él rompió pues con el academicismo que había, porque aquí en Colombia, digamos que en esa época existía como una burguesía que tenía como el concepto del arte todavía de academia, del retrato, y él empezó a hacer cosas como este retrato de Jaime, por ejemplo, que lo hizo, es un óleo de 1929, y ustedes pueden observar que eso es prácticamente impresionismo. Entonces, él empezó como a generar cambios y a poner otro impulso en el arte que existía en esa época. Aquí yo tengo una cita
de la profesora Lili Gallo de la Universidad de los Andes, que dice: Santa María rompe la placidez del paraíso burgués y provoca la primera gran polémica sobre el impresionismo, porque lo que se habla es que en esa época, digamos, a lo que me refiero con los academicistas y la burguesía, es que aquí, digamos, seguía existiendo como las clases, el campesino era como asimilable, como si todavía estuviera Colombia pues en la época feudal. Había gente de mucha plata y había los obreros y era como, faltaba un paso para empezar a moverse esta sociedad. La siguiente. Vamos a ver a Pedronel Gómez. Pedronel Gómez fue ingeniero, pintor, escultor y muralista. Él es antioqueño, vivió entre 1899 y 1984. Y él pues también se educó en Europa y tiene mucha relación con el muralismo. Digamos, la época en que el muralismo mexicano estaba como en pleno auge, Pedronel lo trajo acá ese estilo de trabajo. Aquí estamos viendo a la izquierda una obra que se llama El Minero Muerto, que fue elaborada en 1936, y a la derecha el tríptico del trabajo en 1938. Vemos que son escenas con trabajadores, con cosas de pueblo, con fábrica, ese tipo de temáticas que con el muralismo intentaban como poner de presente las situaciones sociales y políticas del país. Aquí tengo una cita de Rivero que nos cuenta, dice algo así como: Pedronel Gómez ataca pictóricamente la aventura de un núcleo humano enfebrecido por la quimera del oro, porque él se fue a trabajar por allá, por las minas y las petroleras. El problema del petróleo, de las bananeras, las migraciones, etc. Es decir, registra y documenta la nueva situación del país derivada de la industrialización. Exalta las energías del instinto y del cuidado protector de la especie en sus maternidades y mujeres campesinas y obreras. Este es Rivero en 1978. Aquí habla de que él trabajaba los temas mineros, los temas campesinos, y la obra de Pedronel es bien interesante y digna de verse. La siguiente. Bueno, esta es una de mis pintoras favoritas. Ella es Débora Arango, que es antioqueña y vivió entre 1907 y 2005. Ella fue alumna de Eladio Vélez y de Pedronel Gómez. Y sus pinturas de desnudos femeninos generaron una gran polémica en el contexto nacional, a tal punto que a ella la habían invitado a hacer, por ejemplo, una exposición en Bogotá. Y el presidente de la época, que era un conservador, que se me escapó ahora mismo el nombre, creo que era Laureano Gómez, canceló la exposición porque la consideraron inmoral. La temática de ella trabaja mucho la temática de las mujeres, y la pintura de Débora es, para mi gusto, excelente. Siempre me ha gustado mucho lo que ella hacía, y reivindica las mujeres, el trabajo de las mujeres, la maternidad, el sufrimiento, y también tiene un manejo político y también es crítica. Dentro de las crónicas que yo estuve estudiando y leyendo, incluso dicen que Pedronel, que fue su maestro, llegó un momento en que no la apoyaba porque consideraban que las pinturas de ella eran feas, en el sentido de que, existe también todavía cierto interés en el que las cosas sean bonitas. El arte debe ser bonito, como si estuviéramos todavía como en el Renacimiento, que era la belleza por la belleza. Aquí ella muestra las cosas descarnadamente y exagera algunos rasgos en la pintura porque quiere dar un mensaje, y un mensaje
muchas veces de situaciones de sufrimiento, cosas descarnadas. ¿Listo? Listo, continúa entonces, Caterine. Bueno, otro país que hizo parte de este movimiento fue México, que en el siglo XX tuvieron unos acontecimientos sociopolíticos con la Revolución Mexicana en 1910 como gestora del proceso de reconstrucción social y cultural que da lugar a la exaltación del nacionalismo en el arte y el Estado revolucionario que lleva el muralismo a las edificaciones oficiales y educativas, logrando que los artistas se dieran a la tarea de exaltar la identidad nacional desde su dimensión indigenista, histórica, política, popular y costumbrista. Algunos de los autores que hicieron parte de este movimiento, tenemos a Frida Kahlo, que fue una pintora mexicana, las cuales todas sus obras, la mayoría, giraban en torno a su vida, al sufrimiento que tuvo desde un accidente, llegando a construir más de 150 obras que fueron autorretratos, en las que, como les decía, reflejaba su sufrimiento y su diario vivir. También es considerada como el ícono, pues, de la cultura de México. Algunas obras de Frida Kahlo son La cama volando. Esta obra, en esta obra ella resalta mucho la vez que ella perdió a su hijo con Diego Rivera. Ella habría tenido un accidente en la cual pues había quedado prácticamente destruida. Entonces, lo que ella aquí refleja es cuando perdió a su bebé debido a ese accidente, a las secuelas que le dejó ese accidente, ya que ella, aquí podemos ver que muestra al feto, que es su hijo, muestra la pelvis, un caracol y todo eso. Fue como esas secuelas de que su pelvis, quedó totalmente destruida, de que su vientre tampoco era adecuado para gestar a un bebé. Todo eso, ese sufrimiento que ella sintió ese día, lo plasmó mientras estaba en el hospital, postrada en una cama. Esta obra ella lo hizo en una hoja en ese momento, y después la pasó a lo que estamos observando actualmente. Otra de las obras principales de Frida Kahlo es Las dos Fridas, que fue en 1939. Es un autorretrato de ella misma, donde muestra ese dolor que sintió cuando se separó de Diego Rivera, y sentía tanto ese dolor que no lo podía expresar con palabras, sino que lo expresaba a través de lienzos. Otro artista que tenemos es Saturnio Herrán, que fue un destacado pintor mexicano de la fase denominada indigenismo, aunque también se le considera como seguidor del modernismo pictórico e iniciador del muralismo. Las obras de Saturnino Herrán son La joven con calabaza, de 1917, que fue un retrato que realizó pues, a lo corto de su carrera, en el cual retrata a una chica indígena que tenía una mirada muy pasiva y nos la muestra como un personaje muy lleno de vida, pero que a su vez es muy pasivo, muy relajado, muy tranquilo. Otra de sus obras es Nuestros dioses antiguos, de 1910, que muestra a un Herrán al final de su vida más maduro y sobrio, donde la paleta de colores es menos brillante y más en colores tierra, más, por decirlo así, un poquito más neutra.
Se nota su destreza con el dibujo fluido y en sus figuras plasma una sensualidad muy característica de su pintura. Las dos figuras principales tienen una postura serpenteante que le da suavidad a la escena y a los personajes, dotándolos de fluidez. David Alfaro Siqueiros también fue un pintor mexicano, fue una de las figuras máximas junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco. Se basaban en el muralismo mexicano, tributaria de la estética expresionista y la retórica declamatoria que le exigía su radicalismo político, su pintura aún no, la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeo. Nuestro propósito fundamental era crear e inventar nuestro arte y, de ser posible, algo tan nuestro que no se pareciera a nada. Siqueiros, 1977. Obra de Siqueiros fue El eco de un grito, de 1967, que plasma el horror de la guerra y del desdén de los poderosos por la parte más bella y más importante de la humanidad, de los niños. Y su obra, Los Elementos, era de 1923, fue un mural que delata la influencia del arte bizantino renacentista. Por último tenemos Aurora Reyes, quien fue una pintora, maestra, escritora y sindicalista en México, aunque sus otros murales fueron realizados en fechas posteriores a la etapa que estamos desarrollando en este momento. Esta obra en particular refleja muy bien el contexto histórico que le tocó vivir, que fue el atentado contra las maestras rurales, 1937, que refleja la persecución de las cuales fueron víctimas esas maestras rurales en la época de la postrevolución, cuando se inició la aplicación de un decreto que modificaba la Constitución y establecía la educación laica, situando que generó el rechazo de la Iglesia Católica. Bueno, aquí también encontramos esta imagen que es de Orozco, que se llama El hombre en llamas, y es de 1937. Este mural se encuentra en la capilla del Museo Cabañas en México. Cuando uno ingresa al museo, lo primero que debe hacer es elevar la cabeza, porque se encuentra el mural en la parte de arriba, que representa un mito griego de Prometeo, que es el dios que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, lo que derivó en el progreso y el inicio de la civilización. Entonces, por tal osadía, Zeus condenó a Prometeo a estar encadenado a una roca, donde cada día un águila comería de su hígado a carne viva, pero cada noche el dios regeneraría su cuerpo. Y esa condena la viviría hasta el fin de los tiempos. Ese es el mito que representa ese mural. Sin embargo, la pintura también representa un simbolismo sobre los 4 elementos de la naturaleza, que según los griegos fue el aire, el fuego, el agua y la tierra. En esa oportunidad, pues, el fuego representaría la figura humana que parece caminar al centro de la pintura y que está envuelta en llamas. El aire es el hombre que tiene el cabello como puntiagudo, que es por el efecto del viento. Y el agua y la tierra es como el tercer hombre barbado y calvo que aparece recostarse. También encontramos figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, quienes con sus trabajos llevaron el muralismo a su fin de legitimación de identidad nacional. Sí, Siqueiros y David Rivera, ellos fueron los que firmaron el manifiesto de los obreros, que fue uno de los manifiestos importantes que se generaron en esa época, manifiestos de los artistas. Aquí no los tenemos reseñados en el trabajo, pero también existieron manifiestos en Brasil y en Perú, que fueron, como les decíamos, como les comentábamos antes, es una manera
de impulsar este arte, esta nueva manera de ver la realidad. Bueno, las conclusiones. Estamos muy emocionados con este trabajo porque ha sido muy interesante. Este trabajo nos ha permitido conocer y reconocer aspectos de la historia del arte de Latinoamérica a principios del siglo XX, dando una mirada no solo al surgimiento de los movimientos y artistas, sino una visión más completa del entorno social, político y cultural que acompañó a los artistas y que influía en el desarrollo y realización de sus obras y que nos dejó como resultado una riqueza artística y literaria a lo largo y ancho de la región. El acontecer en las primeras décadas del siglo estuvo vinculado con la búsqueda de identidad nacional, que en algunos casos, como el muralismo mexicano, hasta hoy en día sus trabajos siguen siendo reconocidos como un símbolo que los identifica. En el caso colombiano nos sorprende ver que el acontecer de estos primeros años solo fue reconocido y resignificado hasta hace muy poco, pues se consideraba que el arte en Colombia solo es significativo desde la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ya concluyendo, esperamos que esta presentación haya sido del todo completa y explicativa sobre el desarrollo del modernismo en América Latina a inicios del siglo XX. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Un gusto gracias. trabajar con ustedes. Igualmente. Es mío. Muy buen grupo somos.